estamos entonces dándole continuidad a esta serie de estudios que hemos comenzado con relación a los seres originarios. En este caso es la parte 5 que corresponde pues a el proceso que hemos ido llevando en el desarrollo de este estudio tan bonito que tiene que ver con lo que pasó en los orígenes, lo que sucedió en el comienzo de todas las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzamos este estudio haciendo una triple comparación. Por una parte nos interesaba muchísimo el planteamiento bíblico acerca de la creación, hablándonos de Adán y de Eva. Luego nos interesa el planteamiento histórico acerca del lugar donde dice la historia que se desarrolló la primera civilización conocida, que son los sumerios, porque dice que ellos habitaban un lugar llamado la Tierra de los Dos Ríos, un lugar que queda en el mismo sitio donde estuvo ubicado en una oportunidad el huerto del Edén. Y esto pues obviamente fue lo que motivó mi curiosidad para indagar y averiguar qué fue lo que sucedió en el comienzo, por qué los sumerios se desarrollaron como civilización en el mismo lugar del huerto del Edén y qué pasó con el huerto del Edén y qué pasó con la generación que de acuerdo a la Sagrada Escritura se originó por ese matrimonio recién establecido allí, que eran Adán y Eva, que luego fueron sacados de ese lugar como consecuencia de la desobediencia, enviados a otro lugar, y ese lugar fue sellado con esta espada que se revolvía, una espada de fuego que se revolvía, que no les dejó entrar de nuevo allá. Y por último término nos interesaba y nos interesa mucho confrontar la verdad histórica, la verdad bíblica con la mitología, con los cuentos que nos han llegado a través de los medios informativos y de la historia y de la cultura también, ¿por qué no? Porque dicen que los sumerios tenían como dioses a los Anunnakis. Y los Anunnakis, según cuenta esta mitología, parece que descendieron a la Tierra obligados por circunstancias que ellos no podían controlar, que era la de que su planeta había estado en una especie de degradación. Esto no está muy claro, pero aparentemente había entrado en una especie de degradación y necesitaban, para solucionar ese problema de su planeta, llevar oro, sabiendo que aquí en la Tierra había suficiente oro. Entonces dice que ellos vinieron a la Tierra para extraer el oro de nuestras fuentes naturales y llevárselo a su planeta, que se conoce con el nombre de Nibiru. Y dice la mitología que los Anunnaki fueron los creadores de los hombres o del género humano, y de esta manera pues se habría consolidado una tercera opción. Eh, bueno, hemos estado ya 5 capítulos anteriores hablando de esto, no queremos alargarlo mucho, porque es de sumo interés que por fin lleguemos a alguna conclusión en esto, pero que creo que lamentablemente no será hoy, porque todavía queda mucho material para desarrollar. Pero hoy quiero traer a esta sección, a esta porción de esta investigación, lo que aparece en la Biblia con relación al primer profeta conocido, que fue el, el, este hombre llamado Enoc. Enoc, el descendiente séptimo, colocado en el séptimo lugar, después de Adán. Enoc, de quien nos dice la Sagrada Escritura que no conoció muerte, porque fue transpuesto y llevado vivo al reino de los cielos, de tal manera que nosotros sabemos que hay tres personas que están en carne en los cielos, que son Enoc, Elías, también profeta, y el Señor Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Los dos primeros
subieron en carne sin haber muerto, y el Señor Yeshua, el único que está en carne, habiendo resucitado después de muerto, lo cual es su mayor mérito. El apóstol Judas escribió una carta, y esta carta aparece en el último lugar de las cartas del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Y allí encontramos que Judas nos dice en el verso 14, porque este libro de Judas no está dividido, tiene un solo capítulo nada más, digamos, aunque no aparece como capítulo, pero en el versículo 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Está hablando Judas de estos individuos que aparecerán al final de los tiempos, hablando de unos seres llenos de maldad, de perversión, que dice el mismo Judas que siguieron el camino de Caín. Caín nos lo presenta la Biblia, y tengo que reconocerlo así, como un hijo de Adán, pero que es extraño que sea un hijo de Adán, porque los datos posteriores dan a entender que la generación de Adán se inició con Set, ni siquiera con Abel, se inició con Set, porque en el capítulo 5 del Génesis nos dice precisamente, hablando de la genealogía de Adán, nos dice que Set fue su primer hijo. Dice: este es el libro de los descendientes de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Lo interesante de esto es que no nos dice que el hijo que Adán creó a su imagen y semejanza fue Caín, o que el hijo que creó fue Abel, sino nos dice que el hijo que creó a su imagen y semejanza, el hijo que concibió a su imagen y semejanza, fue Set. Bueno, es interesante porque todo parece indicar que Caín no es hijo de Adán. Y uno podría decir, bueno, y es que la Biblia pone mentiras. Bueno, yo particularmente no creo que sea una mentira. Lo que pasa es que pienso que Moisés estaba convencido de la idea de que Caín y Abel eran hijos de Adán. Es probable que él no haya investigado suficiente, o no haya comprendido la revelación del Espíritu en cuanto a esto, o simplemente se dejó llevar por una corriente muy fuerte de su época y escribió sobre estas cosas. Y lo cierto es que sí dice que Caín y Abel son hijos de Adán. Y entonces resulta que nos encontramos nosotros con un dilema muy, muy interesante. Bueno, acá en el escrito de Judas se nos dice que Enoch habló sobre esta gente que va a vivir en los últimos días, en los últimos tiempos. Y entonces él dice que estos pues no serán perdonados, así como no fueron perdonados los ángeles que no guardaron su morada, su dignidad, no guardaron su dignidad
y abandonaron su propia morada. Y dice que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y entonces dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos son los ángeles que no guardaron su dignidad, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, interesante porque Judas compara a Sodoma y Gomorra con los ángeles que abandonaron su morada en los cielos, se salieron de los cielos y vinieron a la tierra a fornicar con las mujeres. Y entonces dice que eh, ellos fornicaron no solamente con las mujeres, porque es interesante que dice que ellos llevaron vicios contra naturaleza. Y eso es una acusación muy grave, porque ya, por ejemplo, Pablo nos había hablado de los romanos que tenían también una inclinación sexual perversa, ¿no? Y que habían tenido actos contra su propia naturaleza. Esto es muy revelador, que aparece en los primeros capítulos de la carta a los romanos. Por ejemplo, el capítulo 1, verso 26 de la carta a los romanos dice, eh, por tanto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos lascivos los unos hacia los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Quiere decir entonces que los romanos de aquella época en la cual habitó Pablo tenían una actitud sexual perversa, tal cual como tuvieron los de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que son comparados con los ángeles. Eh, y uno se podría sorprender y pensar que si los ángeles pueden hacer esto, pero claro que sí, porque los ángeles son hombres. Decir que los ángeles son hombres es perfectamente válido, porque Ezequiel capítulo 28 dice que el querubín protector es hombre, lo dice dos veces. 28.9 es uno de ellos, y 28.2 o 3 por ahí también está. Dice que son hombres. De tal manera entonces que ellos pueden tener deseos como tenemos los hombres, es decir, la humanidad, los seres humanos. Y esa fue la razón por la cual dice el Génesis 6:4 que ellos vieron que las mujeres, las hijas de los hombres, eran atractivas, eran muy hermosas y las codiciaron. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ah, esto es sin duda, sin duda esto es categórico y contundente, en el sentido de que los ángeles se acercaron a las mujeres y copularon con ella, porque el verso 2 dice que los ángeles vieron que las hijas de los hombres eran hermosas en gran manera. Entonces, en este punto yo quiero comentarte lo que dice el libro del profeta, lo que dijo el profeta Enoch, porque acá lo menciona Judas, pero muy parcialmente y no nos da muchos detalles, pero alguien recogió los dichos de Enoch y los compiló en un libro, y ese libro está a la disposición en la internet. Usted lo puede conseguir, lo que tiene que poner el libro de Enoch y así lo va a hallar. Fíjate, te voy a leer lo que dice el capítulo 6 del libro de Enoch.
Dice, así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, que así llaman a los ángeles, hijos del cielo, con lo cual nos indica la ubicación donde ellos están, así que de manera también categórica y contundente, no hay razón para dudar, ellos vienen del cielo, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces, el versículo 3. Entonces Shemihasa, que era su jefe, les dijo, temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Aparentemente Shemihasa es el nombre que recibe el querubín grande y protector que a la larga viene a ser Satanás, diablo, culebra, etc. Pero ellos le respondieron, hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Es decir, ellos dijeron, será maldito el que no lleve adelante el propósito de concebir con las hijas de los hombres. Ese era el propósito que ellos tenían, ese era lo que ellos estaban buscando. Entonces dice el versículo 6, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que se llama Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes. Shemiasa, quien era el principal, y en orden con relación a él están Artakov, Ramael, Cocabel, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Hermoni, Matrael, Arianel, Satoel, Shamisel, Sahariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yeadiel. Esto de que los nombres terminan en él es porque la partícula el en arameo o en hebreo, mejor sería decirlo en hebreo, es la forma singular de Elohim, que significa dioses. Entonces esta partícula el significa Dios. De tal manera que la primera parte del nombre debe tener un significado que yo honestamente no lo sé, pero la segunda parte, la partícula significa Dios. Así que ellos se auto calificaban, o quizás el mismo padre le puso este nombre cuando no se habían revelado en contra de él, para definir que ellos también pues tenían poder de Dios, aunque era un poder delegado y Dios se lo podía quitar. El capítulo 7 dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas, es decir, a copular y a contaminarse con ellas. Y luego, como consecuencia de esta relación entre ellos, dice, comenzaron a enseñarles la brujería, la magia, el corte de las raíces y a enseñarles acerca de las plantas. Estas mujeres quedaron embarazadas de ellos, dice el versículo 2 del capítulo 7, y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura. 3000 codos eran los niños, eran los seres que nacieron de aquella relación incestuosa, si se quiere, ilegal, no permitida, no aprobada por Dios, entre hombres superiores, que son los ángeles, y hombres inferiores, que son las hijas de los hombres. Pero los hombres superiores, que son los ángeles, eran seres ciertamente en un cuerpo de carne, pero eran espirituales porque ellos habitaban en los cielos con Dios. Y en cambio, los hijos de los hombres descendientes adámicos eran seres carnales que habitaban en la tierra, porque aquello que nace en la tierra, de la tierra es. Entonces dice más adelante,
Bueno, dice lo que leímos en el 2, que quedaron embarazadas de ellos y parieron un gigante de unos 3000 codos. Un codo, como explicamos en el capítulo anterior, en el 4, son 45 centímetros. Bueno, un poquito más, un poquito menos, dependiendo de quién es el que mide, pero el codo es esta distancia que va del puño hasta acá, más o menos 45 centímetros. Resulta que si multiplicamos 45 centímetros por 3000, eso nos da aproximadamente unos 1300, 1400 metros, que tenía, era la altura de los primeros seres que nacieron de la relación entre ellos. Con el paso de los años esto se fue degradando, es decir, con el paso de los años y las relaciones subsecuentes entre, entre descendientes de hombres y las mujeres de la tierra, fue variando hasta el punto que la Biblia hace mención de un gigante que mencionamos ya, que es Og, rey de Basán, que medía alrededor de 3,90, y el gigante que enfrentó David, Goliat, medía cerca de 2,90 m. Sí, eran personas muy altas, pero no tenían la altura de los primeros, según lo que nos dice Enoch en su libro. El verso 3 dice que devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograron abastecerlo. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles. Bueno, hubo una matanza tremenda. Luego en el capítulo 8, versículo 1, dice que Asael, que es uno de los seres angelicales que copularon con mujeres, dice que enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, enseñó a repujarla para brazaletes y otros adornos. Y a las mujeres les enseñó acerca de cómo prepararse maquillaje y cómo ponerse pintura en la cara. De manera que lo que las mujeres hacen hoy día de pintarse la cara viene como consecuencia de la enseñanza de un demonio a las mujeres de la tierra. Entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, dice el verso 2 del capítulo 8, y llegaron a corromperse de todas las formas. Shemiasa enseñó a hacer encantamientos, a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades. Baraquel enseñó a interpretar los signos de los rayos, Colabel los presagios de las estrellas, es decir, Colabel enseñó astrología. De manera que la astrología es la consecuencia de una enseñanza de un demonio en los días iniciales, o sea, es una doctrina de demonios. Sequel enseñó acerca de los relámpagos y su significado. Artakov enseñó las señales de la tierra, Shamsiel los presagios del sol y Sahariel los de la luna. Y todos comenzaron a revelar los secretos que había en los cielos, se los comenzaron a revelar a sus esposas. Esto fue terrible. Entonces, 4 ángeles fieles a Dios, que son Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, estaban observando lo que sucedía en la tierra. Este es el versículo 1 del capítulo 9. Vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, ellos se prepararon y se dijeron a sí mismos: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa, si llaman a Dios, y ante el Señor de todos los señores, en cuanto a su majestad. Es decir, ellos estaban diciendo: es el momento que los santos ángeles, o los ángeles santos, le presenten esta situación a Dios Todopoderoso. Dice el versículo 4 que Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel se presentaron delante de Dios y le dijeron: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de los señores y el Rey de los reyes.
Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo te es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Tú has visto, dice el versículo 6, lo que ha hecho Hazael y cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que ha enseñado a los humanos Chemiasa, al que tú habías dado la facultad, que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros ángeles. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres, se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú conoces todas las cosas antes de que sucedan. Tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dice qué debemos hacer al observar eso. Un fuerte reclamo a Dios están presentando estos 4 ángeles. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. ¿Sabes tú quién es el hijo de Lamec? Es Noé. Y le dijo: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Esa historia tú la conoces acerca del diluvio. Ya hemos hablado en los capítulos anteriores acerca de esto. Quiere decir entonces que la relación de los vigilantes, los ángeles, los hombres superiores creados por Dios, con las mujeres de la tierra, fue la causa que originó y desencadenó lo que ha venido en generaciones posteriores y viene en nuestra generación. El final de los tiempos viene como consecuencia de aquello que pasó en el comienzo. Ya tenemos claro, vamos entendiendo cosas. La tierra estuvo poblada no solamente de Adán y Eva y de la descendencia de ellos, sino que también hay una descendencia producto de la relación de ángeles con mujeres, una descendencia mestiza, una descendencia incestuosa, no legal, no permitida, pero que es una descendencia al fin y que muy probablemente haya llevado a que el querubín grande y protector, conocido posteriormente como Satanás, y que aparece con infinidad de nombres y que puede haber sido Chemiasa en el libro de Enoch, haya copulado con Eva y de él haya nacido Caín y no sé, de verdad no lo sé, probablemente Abel. En el capítulo 6 de esta serie te vamos a mostrar lo que pasó después. Es algo muy interesante y te invitamos a que estés pendiente para conocerlo. Dios te bendiga.